Ok, vamos acá en el siguiente apartado, dice evaluación de funciones o función. Vamos a ver de qué se trata. Veamos acá. Dice evaluación de una función. Para encontrar la imagen de una función se reemplaza, ¿cierto? Se reemplaza acá, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función, ¿cierto? En la fórmula que define la función. Por el número o expresión que corresponda, colocándola entre paréntesis. Lo veremos en unos ejemplos que vendrán después. Veamos acá, dice algunos tipos de funciones. Función continua. Geométricamente es aquella que no presenta cortes, ¿cierto? En su gráfica. Entonces, si la función no es continua, se llama discontinua. ¿Estamos? Geométricamente es aquella que no presenta cortes en su gráfica. Es como que uno la pudiera dibujar con un lápiz. Después sale la función creciente. Función creciente sería la de acá. Es aquella que al aumentar la variable independiente también aumenta su variable dependiente. ¿Estamos? Su variable independiente serían los valores que conforman el dominio, ¿cierto? Y los valores, todas esas preimágenes tienen una imagen. Y todas esas imágenes, ¿cierto? Que son el recorrido, también aumentaría su variable dependiente. Función decreciente es aquella que al aumentar la variable independiente, ¿cierto? La variable dependiente disminuye, o sea, también va a ir disminuyendo. Por ende, si lo vemos de la siguiente forma, cuando era creciente es ver una función que a medida acá, x, y que va subiendo, ¿cierto? Que a medida que aumenta su variable. Y acá, y decreciente, la vemos así, que va bajando. ¿Estamos? Como estamos trabajando funciones lineales, este ejemplo que está acá lo voy a borrar y lo voy a hacer de la siguiente manera, como que va subiendo, ¿cierto? Y la función constante es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor. Sería un caso así, ¿cierto? Acá ya tengo x y acá tengo y. Por lo tanto tengo acá mi gráfica que sería, voy a aprovechar de buscar la regla, bajo la regla acá, eso, y lo vemos acá, anotar aquí y hago mi gráfica. Listo, entonces ahí me quedaría de una forma constante. Para todos los valores, ¿cierto? De la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor, que sería en este caso el punto que está aquí. Por ejemplo, démosle en valor C a todos los valores que toma acá la función. Todos los x1, x2, x3 y todos para acá. ¿Estamos? Perfecto. Vamos ahora, veamos algunos ejercicios. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice lo siguiente. Lo voy a anotar acá con este lápiz azul. Dice, sea la función, ¿cierto? Sea la función, haga esta, la función que va de los reales a los reales, ¿cierto? Recordar que en este caso, esto que está aquí es mi dominio y este conjunto que está acá, mi codominio, o sea, mi conjunto de llegada, mi conjunto de partida y de llegada. Recordad que el recorrido son todo el conjunto de todas las imágenes, ¿cierto? De todas las imágenes posibles. Y si todas las imágenes posibles coinciden con el codominio, ahí sería otra cosa. Por eso no confundir. Esto siempre es el codominio, ¿cierto? Pero si absolutamente todas las preimágenes, ¿cierto? Tienen una imagen acá, ¿cierto? Coincidiría. ¿Estamos? Una función definida como acá, ¿cierto? F de x es igual a 2x menos 1. Determine. Vamos analizando. Como decía anteriormente, para encontrar, ¿cierto?, las imágenes de una función se reemplaza la variable independiente en la fórmula que tendríamos acá. En este caso sería lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Va a ser así. Voy a colocar f de 0, ¿cierto? Sería 2 por 0 menos 1. Por lo tanto, 2 por 0 me da 0 menos 1 y eso me daría menos 1. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice acá? Me va a indicar 2, ¿cierto? Sería 2 por 2. Acá 2 y reemplazo acá en la x el 2.
menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, 2 por 2 me da 4 y acá me queda menos 1. Por lo tanto, 4 menos 1, eso me daría 3. ¿Estamos? Perfecto, estamos bien ahí. Acá reemplazo la misma, diría un medio, ¿cierto? Como es un medio, digo 2 por un medio menos 1, que es la función que estamos reemplazando acá. Si yo multiplico 2 por un medio, ¿cierto? 2 veces un medio sería 1, ¿no? Pero lo voy a colocar acá. 2 por 1, 2, partido por 2. Y eso es 1, ¿cierto? Menos 1. 2 dividido 2 es 1, y acá me queda 1, por lo tanto 1 menos 1 me va a dar 0. ¿Estamos? Estaríamos correcto acá. Vamos viendo aquí, ¿qué pasa en este caso? Si me dicen f de a, ¿qué es lo que me queda? A es una variable, ¿cierto? Algebraica, por lo tanto me va a quedar 2 por, voy a colocar otro color para ir viendo, 2a, ¿cierto? Y aquí me va a quedar menos 1. Por lo tanto, el resultado de eso me quedaría 2a menos 1. Y listo. ¿Ya? Y acá me quedaría lo siguiente, me quedaría 2, paréntesis, a más 1, ¿cierto? Menos 1, que es la función original acá. Esta parte aquí. Por lo tanto, ¿cómo nos va quedando en este caso? Nos va quedando así. Multiplico 2 por a, me queda 2a. 2 por 1 me va a quedar más 2 y el menos 1 que está acá, menos 1. Y eso me queda igual 2a, y acá me va a quedar 2 menos 1 me va a quedar más 1, ¿cierto? Más 1 en ese caso. Más 1. Ok, vamos a la siguiente. Estamos correcto aquí. La preimagen de 9. La preimagen de 9. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este caso? Para ir reemplazando acá. Fíjense, lo que vamos a hacer acá, si la preimagen, 9 sería el resultado. O sea, si yo tengo mi función f de x es igual a 2x menos 1, necesito encontrar la preimagen de 9, ¿cierto? Por lo tanto, ya sé que esto sería igual a 9. Necesito encontrar la preimagen, porque esta sería la imagen de la función, o sea, encontrar el valor de x. Resuelvo esta ecuación que me quedaría aquí, me va a quedar lo siguiente, 2x menos 1, ¿cierto? Igual 9. 9, me queda 2x igual 9 más 1, 9 más 1 me queda 10, y esto me queda 2x, y aquí me va a quedar x, 10 dividido 2, y esto me queda x es igual a 5. Por lo tanto, la respuesta acá sería 5. Y ahí sería correcta. Veamos la de acá. La de G. De G, ¿qué hay que hacer? Exactamente lo mismo. Dice la preimagen de menos 7. Sería lo mismo. F de x y entender que 2x menos 1 es igual a menos 7. ¿Cierto? En menos 7. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo mismo, se transforma en una ecuación. Entonces, voy a trabajar como que la ecuación estuviera aquí mismo, ¿ya? Esto, 2x, voy a trabajar como que esa es la ecuación acá. Me da aquí 2x menos, igual, perdón, me va a quedar menos 7, menos, más 1, y acá me va a quedar igual, menos 6, 2x, por lo tanto el resultado me va a quedar x es igual a menos 6 dividido 2, y eso me va a quedar acá, x es igual a menos 3. ¿Cuánto se cae el 2 en el 6? 3 veces, ¿cierto? Pero en negativo, menos 3. ¿Estamos? El resultado de esto sería menos 3. Y estaríamos correcto. Ok, veamos acá. Dice, si f de x es igual a x cuadrado, determina. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Me dice lo siguiente. 1, ¿cierto? Lo reemplazo, como me dicen, f de 1. Reemplazo en este apartado que está acá. Por lo tanto, me va a quedar 1 al cuadrado, ¿cierto? Si lo reemplazo en la función que sale originalmente, que es el 1 acá. 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. ¿Listo? Ok. Acá, lo mismo, reemplazo paréntesis menos 1
y esto me va a quedar al cuadrado. Por lo tanto, menos 1 sería menos 1 por menos 1, ¿cierto? Y eso, menos 1 por menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1 por 1, 1. Menos por menos, más. Por lo tanto, también es 1. ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente. Acá, t. Lo reemplazo en la función original. F de t sería t al cuadrado. Nada más se puede hacer, solamente algebraico. Y en este caso me están indicando en el ejercicio D, reemplazo en la función original y me va a quedar t más 1 al cuadrado, porque lo estoy reemplazando todo lo que es x en lo que está en el interior del paréntesis. Por lo tanto, acá me va a quedar y luego lo tengo que desarrollar. Esto es un cuadrado binomio. El primer término al cuadrado más el doble, ¿cierto? Del primero por el segundo, que estaría el 1 ahí, más 1. Listo. Ahora, me indican cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? No hay ningún valor que no pueda colocar acá. Por lo tanto, coloco todos los valores reales, no habría problema. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Y el recorrido, si recordarán, x al cuadrado, ¿cierto? Es una parábola. Si lo anoto acá. Por ejemplo, si lo voy dando valores, si fuera 0, me da 0, ¿cierto? 0. Aquí, ¿cierto? 0. Si acá fuera menos 1, perdón, 1, el 1 me va a llevar al 1, ¿cierto? Acá. Después el 2 me va a llevar acá al 4. El 3 me va a llevar al 8. Y acá, lo mismo, si hago el menos 1, como lo vimos acá en un momento, también me da 1. Si acá hago otro valor y me queda menos 2 al cuadrado me va a quedar 4. Y menos 3 me va a dar 8. Por lo tanto, si yo hago la gráfica con todos los valores que están entre medio, obviamente lo hice tabulado con números enteros para poder explicar, sería así, ¿cierto? Así, y acá, así. Por lo tanto, sería una parábola. Y teniéndolo de esa manera, si yo hago con mi regla, tomo los valores que están acá y hago un rastreo, ¿cierto? Lo arrastro. ¿De qué valor empezaría? Desde el 0. Y sigo para acá, mira, todos los valores de y. ¿Qué valores serían? Desde el 0, ¿cierto? Del 0 hacia arriba. Por lo tanto, son todos los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Cómo anotamos eso? Por lo tanto, lo voy a anotar acá. Voy a seguir aquí. Voy a dejar acá. El recorrido de la función sería todos los reales positivos y que incluimos al 0, ¿cierto? Que está en este espacio. ¿Estamos? Perfecto. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Veamos acá. Sea f de x, ¿cierto? Igual a 3x más 4, ¿cierto? Dividido por 2x menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor que nos da acá? ¿Qué tendríamos que hacer en este ejercicio? Vamos a ir valorizando por parte. Veamos cuánto nos da el primero de acá. Me va a dar f de 0. Es igual. Lo reemplazo acá. Me va a quedar 3 por 0 más 4. Acá me va a quedar 2 por 0 menos, ¿cierto? 1. Eso nos va a dar 3 por 0. Me va a quedar 0. Más 4 más 4. Listo. Acá 2 por 0, 0. Acá me queda menos 1. Listo. Acá me queda 4 dividido menos 1. Y eso es igual. ¿Cuántas veces cae el menos 1? El 1 en el 4. Cae 4 veces. Más por menos, ¿cierto? Sería negativo. Listo. Ya sé lo que vale f de 0, ¿cierto? Me queda menos 4. Más, me falta f de menos 1. Veamos acá. ¿Cuánto nos da este de aquí? F nos va a quedar acá 1. Es igual. Entonces lo vamos a relacionar de la siguiente forma. Quedo acá 3 por 1 más 4. Acá me queda 2x menos 1. No era x acá, lo borro, ¿cierto? Ese lo borro. ¿Y qué valor iba ahí? El 1. Por 1. Listo. Por lo tanto, acá me queda 3 por 1, 3. Y acá me va a quedar más 4.
Y acá 2 por 1 me va a quedar 2, ¿cierto? Menos 1. Listo. 3 más 4 me va a dar 7. Acá 2 por menos 1, eso me va a quedar 1. Por lo tanto, el resultado en este caso me da 7. Y me falta, anoto acá el 7. ¿Cuánto nos queda acá? Menos 4 más 7. Eso sería 3. El resultado de esto nos daría 3. ¿Estamos? Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4 de este apartado de evaluación de funciones, ¿cierto? Vamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, en la función f de x es igual a 2x más a, el valor de f de 2 es 5. Entonces f de 3, ¿cuánto nos daría en este caso? Veamos, pues analicemos. Dice, nos está indicando que f de 2 es 5. Si tengo mi función original, que es f de x es igual a 2x más a. El valor de f de 2 es 5. Por lo tanto, f de 2 es igual a 5, que eso es lo que me están informando en este ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Fíjense, si ya me están dando esta información, la voy a utilizar en mi función, ¿cierto?, original. Veamos acá. Me va a quedar, sé que eso lo valgo, f de 2, ¿cierto?, es igual a 5, pero sé que f de 2 lo puedo reemplazar acá. F, lo voy a hacer mejor así, para que se entienda. Fíjense. Lo voy a borrar acá y acá. Ok. Acá. Fíjense, lo voy a anotar acá, mejor así. Me va a quedar f de 2, ¿cuánto vale? F de 2 vale 5. Por lo tanto, f de 2 también lo haría para el otro lado, me va a quedar 2 por 2 más a. ¿Estamos? ¿Cuánto me va a quedar eso? Me va a quedar 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y me queda acá 2 por 2, 4. Más a. Y eso es igual a 5. Y ahora quiero saber cuánto vale a. Me va a quedar 5 menos 4. Eso es igual a 5 menos 4 me da 1. Por lo tanto, me queda acá. A es igual a 1. Ahora tengo mi función completa. Ahora sé cuánto vale a. Por lo tanto, lo voy haciendo aquí. Me va a quedar f de x es igual a 2x más 1. Y ahora puedo reemplazar lo que me están preguntando acá, en este apartado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me va a quedar f, ¿cierto?, de ¿cuánto? De 3. F de 3 me va a quedar igual a 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3. Y acá me va a quedar más 1. 2 por 3 me da 6 más 1. F de 3 ya lo tengo. F de 3 sería igual a 6 más 1 y eso me daría, en este caso, 7. El resultado de este ejercicio es 7. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Dada la función f de menos 3 más 2, perdón, f de 3x menos 1 igual a x más 2, determinar lo siguiente. Vamos viendo cómo podemos resolver este ejercicio. Si nos dicen lo siguiente, nos están indicando, voy a acá, listo, acá, por lo tanto, voy a anotar el siguiente que me están pidiendo en este apartado. ¿Cómo puedo determinar el x que resulta acá? Porque uno valoriza todo esto. Por lo tanto, si sé que f de 3x menos 1 es igual a x más 2, y me está preguntando cuánto vale, lo voy a dejar algebraico, sé que esto de acá tiene que valer 5, como sale aquí, en el original. Por lo tanto, voy a resolver acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. Por lo tanto, acá me va a quedar 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. Por lo tanto, acá me va a quedar 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es igual a 5 para determinar cuánto vale el x y después lo reemplazo acá. 3x menos 1 es
es igual a 5 más 1. Acá me va a quedar 3x es igual 5 más 1, 6. Y acá me va a quedar x es igual a 6 dividido 3. Y eso me va a quedar x es igual a ¿cuánto? A 2. Tengo el valor 2 para poder determinar en este caso. Por lo tanto, ya sé que esto vale 2. Lo reemplazo acá. Me va a quedar 2 más 2. Y el resultado de esto va a ser 4. ¿Estamos? Y ahí estaría correcto este ejercicio. Veamos cómo lo va con el otro. La misma idea. Me va a quedar acá f de 3x, ¿cierto? Menos 1 igual x más 2. ¿Cuánto tiene que salir acá? Esto de aquí. Todo esto es 8. Y hacemos acá 3x menos 1, ¿cierto? Eso es igual a 8 para determinar el x. Acá me queda 3x, eso es igual. ¿Cuánto me da acá? 8 más 1. 8 más 1 me da 9. Y acá me va a quedar 3x. X es igual a 9 dividido 3. X va a ser igual, ¿cuánto se cae el 3 en el 9? Cae 3 veces. Por lo tanto, acá esto es 3 más 2 y el resultado eso va a ser 5. Por lo tanto, el resultado de esta parte sería 5. Listo. Veamos cómo nos va con este de acá. La misma acá, la misma. Hacemos f, me queda 3x menos 1, eso es igual a x más 2. Y todo esto que está aquí, ¿cuánto tiene que valer? 4 quintos. Y hacemos la ecuación. 4 quintos, me va a quedar acá 3x menos 1, y eso va a ser igual, ¿cierto? Eso va a ser igual a 4 quintos. Y resolvemos la ecuación que sale acá. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? 4 quintos, nos va a quedar 3x es igual a 4 quintos más 1. ¿Qué me conviene hacer acá? Cambio el 1 por un entero que sea compatible con el denominador del 5. Por lo tanto, me va a quedar 4 quintos más, acá me va a quedar 5 partido 5, que es más fácil, 3x. Acá me queda 3x y eso es igual. Sumo acá 4 más 5, ¿por qué? Porque los denominadores son iguales, ¿cierto? 4 más 5 me dan 9 y acá me queda esto, ¿cierto? Listo, ¿qué más hago acá? Continúo. Al continuar acá me va a quedar 3x es igual a 9 quintos. Este va a pasar multiplicando, ¿cierto? Perdón, pasa dividiendo acá, me va a quedar 9 quintos, ¿cierto? Y al pasar dividiendo esto acá, ¿cómo me va a quedar? Divido, ¿cierto? Por 3. Lo divido por 3. Y cuando dividimos fracciones, ¿qué pasa? Este se invierte, ¿no? Me queda x 9 quintos por 1 tercio. Simplifico acá el 3 con el 9 y acá me queda 3, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado de esto me va a quedar 3 quintos. 3 quintos me quedaría ese apartado. ¿Pero hemos terminado? No, porque este 3 quintos lo debo reemplazar, ¿dónde? Aquí. ¿Se acuerdan? Ahí. En esa X. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Ahora reemplazo estos 3 quintos más 2. ¿Qué me conviene acá? La misma, para sumar. O bueno, lo resolvemos así, no hay problema. Ahí, le ponemos un 1 y me queda 5 por 2, ¿cierto? Aquí me quedaría, bueno, 3 por 1 me queda 3. Acá me queda 5 por 2, me queda 10. Y eso dividido 5. Suma acá 3 más 10, me queda 13 quintos. Y esa sería la respuesta del ejercicio C. 13 quintos. Ok, continuemos acá. Fíjense, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo, dada la función, ¿cierto? De la misma manera de la anterior, f de x más 2 es igual a x cuadrado más 1. Vamos. ¿Cómo lo podemos resolver? La misma idea. Empecemos con el ejercicio A. Acá me dice lo siguiente, que f de x es lo que está acá, y me están indicando que esto vale 1. Entonces, vamos a hacer f de x más 2 es igual a x cuadrado más 1.
¿Estamos? Entonces, aquí me va a quedar lo siguiente, fíjense. ¿Qué es lo que iba a relacionar con este ejercicio? Esto vale 1, ¿cierto? Y me va a quedar x más 2 es igual a 1. X es igual a 1 que está acá, menos 2. X es igual a 1 menos 2. Por lo tanto, eso me queda menos 1. ¿Estamos? El resultado de ese x se reemplaza acá. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado, eso es 1. Recuerden, menos 1 por menos 1, 1 por 1, 1. Y menos por menos más. Por lo tanto, me queda aquí 1 más 1. El resultado de esto sería 2. ¿Estamos? Sería 2. Vamos a marcar así mejor para ir diferenciándolo del ejercicio. Esa sería la correcta. Vamos acá. Ok, vamos con el ejercicio acá. Fíjense. Ejercicio. ¿Qué dice? Vamos a hacer la misma estructura. F de x más 2, ¿cierto? Es igual a x cuadrado más 1. Fíjense acá. ¿Qué hago con eso? Eso vale menos 5. Por lo tanto, x más 2 es igual a menos 5, ¿cierto? Me va a quedar x es igual a menos 5 menos 2. X es igual a menos 7. Por lo tanto, ya sé cuánto vale el valor del x a utilizar acá. Y luego reemplazo. Me va a quedar menos 7, que es el valor que estoy buscando acá, ¿cierto? Menos 7 al cuadrado es igual, ¿cierto? Perdón, es acá. Menos 7 al cuadrado más 1. ¿Estamos? Menos 7 al cuadrado más 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 7 al cuadrado, me queda 49. ¿Cierto? Más 1, eso es igual a 50. Que sería el resultado de este ejercicio acá. ¿Estamos? Vamos. Ok, sigamos acá con el otro. Pues miren, si dice f de a, ¿qué hay que hacer aquí? Lo mismo, ¿no? La misma idea. Sigamos. Acá nos va a quedar f de x más 2 es igual a x cuadrado más 1 y todo esto, ¿cuánto vale? Eso vale a. Y resolvemos. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. X, ¿cierto? Más 2 es igual a. Y esto me va a quedar x es igual a menos 2. ¿Ya? Ok. Entonces, ya sé cuánto vale x y reemplazo. Me va a quedar a menos 2 al cuadrado más 1. ¿Estamos? Al cuadrado más 1. Resuelvo este cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado más, perdón, menos el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Más el cuadrado, ¿cierto? Del segundo. Cuadrado del segundo. Más el 1 que está acá, ¿cierto? Que no nos falta aquí. Más 1. ¿Estamos? Ok. Entonces, esto lo voy a dejar así como aparte. Para que se entienda que no va a encontrar y no se enrede la ecuación. Y sigue acá. ¿Cuánto nos va a quedar? Recordad que estamos encontrando f de a, ¿cierto? Para encontrar aquí. Y reducimos aquí. Me queda a cuadrado, 2 por 2, 4. Menos 4a, y acá me va a quedar 2 al cuadrado, es 4, ¿cierto? Por lo tanto, esto de aquí es 4, más el 1 que tengo acá, por lo tanto, eso me va a quedar 5. La respuesta a esto sería a al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado menos 4a más 5. ¿Estamos? Me queda f de a. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dicen acá? Recuerden, si necesitan pausar o adelantar, ustedes están en su libertad en los ejercicios. Dice acá, con respecto al gráfico de la figura adjunta, conteste verdadero o falso las siguientes afirmaciones. Vamos contestando. Vamos contestando qué nos dicen acá. Dice, f es continua en menos 7, aquí, ¿cierto? Aquí, menos 7 y 5, acá, y 5. Eso es falso.
¿Por qué es falso? Porque recuerden, si era continua, es como que no se interrumpe en ningún lado. Aquí hay un corte. Alguna manera para decir que es continua es como que yo dibujara mi gráfica y no levantara el lápiz. Aquí lo tendría que levantar para seguir acá, ¿cierto? Por lo tanto, no es continua. Acá me preguntan si en el intervalo menos 7 al 5, ¿cierto? ¿Es creciente? Aquí es creciente, pero aquí es constante y acá decrece. No puedo decir que es creciente en todo momento, falsa. Después, f es constante en menos 3 acá y 2. Pareciera que sí, pero justo este valor está acá. Este hace que no sea constante porque aquí vale, yo valorizo la función f de menos 3, ¿cuánto vale? Vale 2. Y si yo reemplazo acá f de menos 2, ¿cuánto vale? Ese valor vale 4. Y todos los valores que vienen para acá valen 4, 4, 4, hasta el 2, 4. Pero este hace que no lo sea. Por lo tanto, también es falso. Falso en ese caso. Vamos analizando acá. Dice la siguiente. f es decreciente en 3 y 5, desde 3, ¿cierto? Desde la parte que dice desde 3 hasta el 5, o sea, desde aquí hasta acá. Claro, si lo veo así, decrece en toda esta parte. O sea, si lo voy a marcar acá, aquí, decrece ahí, ¿cierto? Decrece. Esa partecita que está ahí, decrece. Por lo tanto, esta es verdadero. Después dice en la F, en la E. Ok, ahora continúo acá. Agregué la G que no me había aparecido. Lo siguiente acá dice, ahora veamos la E. F es creciente entre menos 7 y menos 3. Entre menos 7, veamos, menos 7 y menos 3. Me pregunta si es creciente. Claro, es creciente, porque miren, en esa parte va subiendo y no hay problema. Por lo tanto, en este caso, sí podríamos decir que es verdadero. Es verdadero. Acá me dicen en la F, en esta. F es constante entre menos 1, acá, menos 1, o sea, acá, y 3, menos 1 y 3. ¿Es constante entre menos 1 y 3? No, pues no es constante porque es constante en esta pura parte. Aquí es constante, pero me dicen hasta el 3 y el 3 sigue acá. Por lo tanto, no es constante en esa parte. Por lo tanto, esta es falsa. Falsa. Y dice después G. Las preimágenes de 4 son infinitas. Las preimágenes de 4. Aquí es donde está ese 4. 4. Este es el 4. Está el 4. Lo voy a bajar ahí. 4. ¿Son infinitas? Claro, porque son infinitas las preimágenes. Las preimágenes, recuerden, el 4 sería la imagen de muchos otros valores. Por lo tanto, la preimagen de 4, ¿cuántos son? Son todos estos valores acá. Son todos estos valores aquí. Todos esos que puedo proyectar. Voy a utilizar la regla para ejemplificar eso mucho mejor. Veamos acá. Ahí. Voy a marcar acá mi regla y la voy a girar para que se entienda mejor. La que es la G, donde dice la preimagen si son infinitas. Esto es 90 grados exacto. Por lo tanto, fíjense, si yo la marco aquí y la voy arrastrando, claro que son infinitas. Usted dice, pero profesor, se puede, empieza y termina. Pero recordar que entre dos valores reales existen infinitos valores. Entonces ya entre el 1 y el 2 es infinito. O sea, mire la cantidad. Por lo tanto, en ese caso, sí, la preimagen de 4 son infinitas, sí. Es verdadero. ¿Estamos? Perfecto.